Dios los bendiga. Yo sé lo difícil que es de los primeros lunes de enero y todavía venir en ayuno a la iglesia. Tengo un problema porque no los miro muy bien, pero díganme amén si están ahí. Bueno, tengo un tema sobre una de las propiedades y de los títulos con los cuales Dios se ha presentado a veces a su pueblo. Hoy me tocó enseñar, pero debo admitir que para enseñar tuve que aprender y me quedé boquiabierta. Y a mí me tocó Jehová Rafa. ¿Cuántos saben qué significa Jehová Rafa? Ay, pero mire, así como yo acabo de aprenderlo y de revelarlo, de revelarse a mi corazón, le pido a mi Padre Celestial que mengue yo y que mengue toda situación, que sea Él el que se glorifique y que sea revelado a su vida el nombre de Jehová Rafa. ¿Cuántos se han subido a una canastera? Que levante la mano. Dígame, bueno, varios, ¿verdad? Espero porque no miro. Yo de niña me subía a una de estas camionetas, miren, son unas balas, nada llega más rápido que una canastera y por el peligro a veces no llegan. Pero cuando uno se sube a uno de estos buses, usted se sube con la tranquilidad de que va a llegar a su destino, ¿sí o no? Cree, confía que va a llegar a su destino. Caso contrario, en verdad, no se sube. ¿Cuántos se han subido a un avión y han confiado que el piloto los va a llevar tranquilos y seguros a su destino? ¿Sí? Muchos tal vez ni oran cuando se suben a un avión. Y muchos tal vez no dan gracias cuando aterrizan. ¿Por qué? Porque hay en su ser cierta confianza de que el piloto y el avión los van a llevar a su destino. Y más temerarios los chapines al creer que una canastera, que una esmeralda los va a llevar a su destino. ¿Verdad? Yo quiero que usted entienda hoy que Jehová Rafa es más que eso. Es alguien que nos va a llevar a un lugar de plenitud. De plenitud. Diga conmigo plenitud. Muy bien. Nuestro versículo estandarte, yo quiero que usted vaya a Juan 1:1 y me acompañe a leerlo. Y dice la palabra de Dios. Estoy un poquito enfermita, así que le voy a pedir que me tenga paciencia. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Creo que todos los que entendemos lo que es Dios y el Dios Trino, esta parte no tenemos que explicarla, ¿verdad? Muy bien. Este era en el principio con Dios. Ponga atención, por favor, ponga atención. Todas las cosas, diga todas las cosas, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba ¿qué? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Acompáñame al 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hoy vamos a aprender Jehová Rafa, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo
fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pero porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiero que le ponga atención al 17. Pues la ley, ¿por medio de quién? De Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien, el 17 habla sobre algo muy importante. Y dice que por medio de Moisés nos fue dada la ley. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque la primera parte, la primera vez donde aparece Jehová Rafa, adivine dónde es y a quién es. Acompáñeme a Éxodo 15:22. Aquí es la primera vez donde se presenta Dios a su pueblo como Jehová Rafa. Y dice, Éxodo 15:22-27, las aguas amargas de Mara. E hizo Moisés que partiese a Israel del Mar Rojo y salieron del desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. ¿Cuántos saben que en el desierto solo hay muerte? ¿Cuántos saben del cordero de la expiación que es abandonado en el mundo para muerte? ¿Se recuerdan de esos sacrificios del Antiguo Testamento? Muy bien. Y le pusieron el nombre de Mara. Entonces, el 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es el árbol de vida? Y le echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron porque ya no había más muerte. Y ahí les dio estatutos y ordenanzas. Moisés, ¿sí? Ahí les dio estatutos y ordenanzas, la ley mosaica. Y allí los probó y dijo, ponga atención, la primera vez que Jehová se presenta a su pueblo como Jehová Rafa. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿Cuántos hacen lo recto delante de los ojos de Dios? ¿Cuántos pueden? Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí es donde aparece en el hebreo original la palabra Rafa. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, 12 tribus, y 70 palmeras, los 70 días, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Qué le quiero enseñar yo a través de lo que la palabra de Dios revela? Y pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nada de lo que el mundo es conocido o está hecho, fue hecho sino por medio del verbo. El verbo es Jesús. Pablo nos lo explica muy bien en el Nuevo Testamento, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Cuántos saben que el plan de Dios ha sido siempre vernos bien y ha sido desde antes de la historia que nosotros conocemos de Adán y Eva? Porque entonces, si Dios no tuviera conocimiento y control de eso, no sería Dios. Entonces, desde que nosotros conocemos lo que es el principio de Adán y Eva, que no lo es, está el plan perfecto de Dios para restituir al origen en la palma de Dios a toda la creación.
A mí me impresionó Jehová Rafa. De verdad, créame que me impresionó. Yo quiero que usted lo vaya descubriendo a lo largo de la enseñanza, porque no es solo sanador de enfermedades. No. Jehová Rafa dice: si guardes mis estatutos, mis mandamientos, mis leyes, y si las obedecieres, es donde Él se presenta a su pueblo como Jehová Rafa. Pero honestamente, si leemos todo el Antiguo Testamento, conocemos la historia que ya conocemos el cautiverio, conocemos las otras formas en que Dios se ha manifestado a su pueblo. ¿Cuántos pudieron cumplir con la ley? Uno. Y por Él damos gloria. Uno pudo. Y era la luz de los hombres. Y la luz era la vida de los hombres, dice Juan. Ahora bien, Jehová Rafa en el origen hebreo dice, ponga atención. El origen de Jehová Rafa en el arameo es el nombre de Jehová Rafa. Se remonta a dos palabras hebreas utilizadas en el Antiguo Testamento que en combinación pueden significar la que conocemos: Dios sana. Jehová, que se deriva de la palabra hebrea Java o Abba, puede traducirse como ser, existir o hacerse conocido. La traducción hebrea Rafa, Rapá, significa restaurar, sanar, restituir. Yo me quedé impresionada porque siempre nos hemos dicho Jehová Rafa, Jehová sana por sus llagas, y creo que no nos sabemos más allá de esos versículos a la hora de nuestra tribulación, a la hora de nuestra prueba, a la hora que estemos imponiendo manos o orando por alguien. Pero cuando decía Dios restaura y restituye, y cuando yo llego que dice: si oyeres mi voz y oyeres mis mandamientos, mis ordenanzas, y fueron probados ahí y ninguno pasó la prueba, hay momentos en la vida de nosotros en las que nos encontramos en momentos realmente muy difíciles. Voy a hablar de mí. No me va a dejar mentir mi amado esposo que en marzo de este año, en febrero, cuando uno mira tanta sangre, amado, y cosas feas, de verdad uno no puede evitar asustarse. No importa, o al menos voy a hablar de mí, no importa qué tan cristiano es uno se asusta. Porque hay seres a los que no quiere dejar de ver. No quiere decir que no quiera estar con mi Padre Celestial, pero uno se asusta. Y le dije a mi esposo, cuando él llegaba, él no me va a dejar mentir, no lo miro, no sé dónde está. Ok, yo le decía: léeme ese pasaje. ¿Qué pasaje te pedía que me leyeras? Isaías 53. Y miren que yo me lo tenía en la memoria, pero yo le pedía: léeme Isaías 53, porque ahí encontraba yo paz. Porque para mí no hay nada más fiel que la palabra y las promesas de Dios. Pero ahora aquí en Jehová Rafa fue cuando dije: Señor, tu palabra es la que sostiene al enfermo. Tu palabra es la que le da aliento al que siente que se va a morir. Y yo quiero que usted me acompañe a Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En el verbo. En el verbo. Él es el brazo portentoso de Jehová. ¿Y quién? ¿Sobre quién? Sobre los que han creído. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras
enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amada iglesia, hay iglesias que se centran solo en la prosperidad. Hay iglesias que se centran solo en salga de pobre. Hay iglesias que se centran solo en la liberación de demonios. Hay iglesias que se centran solo en la alabanza. Hay iglesias que... El evangelio de Dios es Cristo Jesús. El evangelio de Dios son las buenas nuevas de salvación, restitución y perdón. Y dentro de él, en el que es la plenitud, la mano portentosa de Jehová, se cumple todo lo demás que nosotros podamos necesitar. Entre ellos, Jehová Rafa. Pero Jehová Rafa es tan impresionante su nombre porque encierra todo. Cuando Jesús viene, si a Dios Todopoderoso, al Dios creador de cielos y tierra, cuando en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, no le importara que nosotros fuéramos sanos, dígame usted por qué Jesús vino a sanar. Si su misión era solo salvar. Pero sí le importa que estemos sanos. ¿Por qué vino a perdonar pecados? Si su misión era salvar en la cruz y después de morir resucitar, y allí estaba el perdón de pecados para el que cree. Fíjese que no. Y ahorita se los voy a tratar de explicar. Jehová Rafa es sanador, restitución. Y entienda esto, Jehová Rafa tiene el poder para sanar físicamente. Segunda de Reyes 5:10. Aquí habla de la historia de Naamán. Pues ve y métete ay, gracias, y sanarás físicamente. Él era un hombre leproso, pero Jehová, por medio de sus instrucciones y estatutos, les manda a alguien qué es lo que tiene que hacer. Y él no quería, pero la gente que quiere, sin creer, es sanada, porque creemos en el que nos dio en la cruz todo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Jehová Rafa tiene el poder para sanar emocionalmente. Salmo 34:18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. A Dios le importan mucho los sentimientos y tiene el poder de sanar sentimientos. Porque Él está cercano a ese corazón. Tiene el poder para sanar los problemas psicológicos y mentales. Daniel 4:34. Mas en el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Se recuerda que él se vuelve loco? Se vuelve insano, se vuelve una bestia. Pero Jehová Rafa tiene la capacidad para sanar las enfermedades mentales. Vamos entonces que a Dios le importa lo que es sanar físicamente, lo que es sanar emocionalmente, porque ama. Y si alguien entiende los sentimientos mejor que cualquier psicólogo, psiquiatra, los medicamentos, es Dios. Porque Él es amor. Y si alguien entiende cuando una persona es lastimada, en cualquier forma sabe qué tipo de amor necesita esa persona. Espiritualmente, Salmo 103, del 2 al 3. Y dice, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de esos beneficios. Él es el que perdona. Mire, esto fue lo que me impactó, lo entendí, y tiene la capacidad Jehová Rafa de restituir. Y aquí es cuando entendemos lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento, no solo sacrificarse, sino antes lo que hizo en su evangelio fue sanar, perdonar,
amar, restituir. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Qué le quiero decir con esto, amada iglesia? Cuando Jesús en Mateo 9:2, Jesús le dice la frase a un paralítico respondiendo a la fe de quienes lo trajeron, de sus amigos, y los amigos lo bajan y los amigos creen que Jesús puede sanarlo, y él ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Y ahí es cuando toda la gente dice, ¿quién es este? ¿Cómo se atreve a perdonar pecados? Porque a él no le interesa solo lo mental, lo físico, lo almático, sino le importa la iniquidad, que es lo que trae muerte al hombre. Y entonces dice, tus pecados te son perdonados. Y ese es Jehová Rafa, el que restituye a la gloria primera. Jehová Rafa. ¿Quién es Jehová Rafa? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo portentoso de Dios? En Cristo Jesús. Él es la mano gloriosa de Dios. Él es Jehová Rafa. Él es desde el principio, porque en el principio, ¿por quién fueron todas las cosas hechas? Por el Verbo. Y el Verbo, dígame qué es el Verbo en una oración. ¿Qué hace el Verbo en una oración? Es la acción y el movimiento. Eso es Jesús. Desde el principio se sabía quién iba a restituir las cosas, quién iba a sanar lo enfermo, quién iba a quitar la muerte. Iba a ser Jesús en la cruz. Él es Jehová Rafa. En Marcos 2:9-12, Jesús dice esta frase a un paralítico para demostrar que tiene la autoridad para perdonar pecados. Tus pecados te son perdonados. En Lucas 7:48-49, Jesús dice esta frase a una mujer pecadora, lo que causa alboroto entre los que estaban presentes. Tus pecados te son perdonados. En Lucas 5:20, Jesús dice esta frase al ver la fe de las personas. ¿Qué quiero decirle? Estas frases de tus pecados te son perdonados van inmediatamente después de sanar físicamente a las personas. Y cuando nos decían, ¿cuál será tu pecado? Porque estás enferma, porque estás en cama, o porque te dio un tumor, o porque la bilis te iba a matar, o sea, ¿qué tanto? No. Era para la gloria y honra de Dios. Él es Jehová Rafa, Él es la vida, es la luz, y la luz es la vida de los hombres. Cuando Jehová Rafa se manifiesta, podemos entender que Él sana en la integridad en la que Dios quiere que seamos sanados. Físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y de toda iniquidad. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador, el que restituye, aun cuando nosotros no lo merezcamos, por su amor. Ahora bien, yo quiero que usted me acompañe a Mateo 27. Ya voy a terminar. Y entendamos lo que hizo Jesús. Y fue tan espectacular saber que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Porque cuando miramos la cruz y miramos que todos nuestros pecados, que por una sola de sus llagas nosotros fuimos restituidos en la familia de Dios, injertados a la vid verdadera. Usted no puede injertar una rama podrida a una raíz sana, porque mata la raíz. Eso fue lo que hizo Jesús.
darle a usted la verdura, darle a usted el verdor, perdón, correcto para poderlo injertar al pueblo de Dios. Él es Jehová Rafa. Él es el Jehová en Cristo Jesús que sana, que restituye. En Mateo 27, 45, 50 tenemos la muerte de nuestro Señor y Salvador. ¿Lo tiene? Dice el 45 al 50. En aquel día, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la tierra se sumió en oscuridad. Cerca de las 3, Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que usted y yo en esa cama de hospital, con el miedo que teníamos, no fuéramos desamparados. Y pudiera escuchar nuestra oración de temor y decir: Señor, papito bello, sáname. Por eso fue el desamparado. Porque en ese momento toda la maldición, toda la iniquidad, todo lo que en verdad usted y yo merecíamos, cayó sobre él. Y el Padre no tiene comunión con el pecado. Y en ese momento nuestro Señor Jesús, Dios hecho carne, en verdad se sintió solo. Como la oveja Hazael. ¿Alguien se recuerda cómo se llama la ovejita en el desierto? Que hay 2 corderos en la expiación. ¿No? Al desierto a morir su desgracia solo. Solo. Y él clama esto: ¿por qué me has desamparado? Yo estoy segura que él sabía que tenía que pasar por esto. Pero creo que sentirse sin Dios ha de haber sido lo más terrible que nuestro Señor Jesús pudo haber pasado. Tal vez no los latigazos, tal vez no, sino sentirse sin su Padre. En Oseas 14:4, cuando dice Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Oseas 14:4 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Allí en ese momento todo cae sobre Jesús y Jehová Rafa viene sobre una humanidad que quiere reconocerlo como Señor. Quien acepta que Jesús pasó por eso, viene a ser sanada su tierra, restituido física, mental, emocional, espiritual y de toda iniquidad. Y dice, algunos, seguimos entonces en la muerte de Jesús en el 47, algunos de los que estaban allí no le entendieron y creyeron que estaba llamando a Elías. Uno corrió y empapó su esponja en vinagre, lo puso en una caña y se le la alzó para que la bebiera. Pero los demás dijeron: déjalo, vamos a ver si Elías viene a salvarlo. El 50. Jesús, mire que esto... Jesús habló de nuevo con voz fuerte. ¿Cómo me gustaría saber qué fue lo que dijo aquí? Y murió. Al instante, el velo que ocultaba el lugar santísimo del templo se rompió en 2 de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Y aquí viene Jehová Rafa, porque el que cumplió la ley, el único que sí obedeció la ley, siguió los estatutos, siguió todas las normas, porque él mismo dijo: yo no vine a entorpecer la ley, yo vine a cumplirla. Él la cumple en sí mismo, y él que sí la cumplió, él que es el sacrificio que Dios quería, ese sacrificio de olor fragante, dice: las tumbas se abrieron y muchos de los creyentes muertos resucitaron. Ese es Jehová Rafa.
en Cristo Jesús. Hasta las tumbas se abren y los muertos resucitan. Amada iglesia, si a usted esto no le impresiona, porque ya no hay más muerte sobre nosotros, no hay más pecados sobre nosotros, lo que hay es una promesa de que la tumba no nos va a detener. Porque si usted sigue leyendo, dice que después muchos vieron en el pueblo o en la ciudad a quienes habían salido de sus tumbas. Eso pasa cuando Jesús resucita. En el principio, las cosas por Dios fueron hechas en Cristo Jesús, quien es el Verbo y quien hace todo de parte de Dios. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. No hay más enfermedad, no hay más muerte. Y espiritualmente no hay nada ni mental ni emocional que Cristo Jesús no sane. Y toda iniquidad, porque la tiene para perdonar pecados, es Jehová Rafa, porque restituye, porque sana. Acompáñenme a Apocalipsis 21 del 4 al 5. Aleluya. Dice, promete, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono, que es Cristo Jesús, he aquí, yo hago cosas nuevas, yo hago todo nuevo. Amada iglesia, ¿qué quiero enseñarle a usted? Yo aprendí que Jehová Rafa no solo es mi sanador de una enfermedad física en esta tierra. Jehová Rafa es quien me permite en Cristo Jesús estar en su presencia, porque mis pecados, mi identidad, mi iniquidad fue sanada. Esa sangre contaminada y sucia, porque dice que no somos hijos de sangre, sino de voluntad de Dios. Él decide sanar esa sangre, Él decide sanar esa iniquidad, Él decide sanar y decir, tus pecados son perdonados, a veces por su oración en otros, como en el paralítico, fue sanado y sus pecados fueron perdonados por la fe de sus amigos, por la oración de otros, por imponer manos, por la fe que usted pueda tener en Jehová Rafa. Claro, no somos nosotros, Dios honra la fe. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Y yo sí he creído en su anuncio. Yo sí he creído que sobre Jesús es manifestado el brazo todopoderoso de Jehová. Y dice, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Entiende por qué le dije en el principio, diga que Dios restituye todo? ¿Y qué es todo? Todo. Ese es Jehová Rafa. ¡Aleluya! La identidad de Dios como Jehová Rafa hace que nuestra futura sanación y restauración sea una promesa confiable, más que las canasteras que lo van a llevar a un destino, más que el piloto del avión, más que su Wi-Fi. Pero es que ya lo pagué, tiene que funcionar el Wi-Fi. Claro que sí. Pero esta promesa de Dios de ser Jehová Rafa, cuando doña Elvira dice, métanse la cabeza, o sea, sí, metámonos a la cabeza de que Jehová Rafa desde el principio, porque en el principio era el verbo, la acción y el movimiento, Cristo Jesús, quien vino a la tierra e hizo todo para sanarnos, para restituirnos en un lugar en el que nunca estuvimos.
en palacio, en casa. Quiero escoger el mejor lugar y la mejor parte que me puedes dar es estar a tus pies y allí descansar.